hay que dejar de creer que la madurez viene por los talentos. O por la edad, la trayectoria, ¿no? Es una locura, amigo. Ahí lo tengo. Igual es como... A mí me gusta como ya ir charlando porque es como que te relaja. Tampoco la presentación la hago después. Pero sí pensé con qué arrancar este podcast. Pensé para arrancar este podcast una pregunta que me parece copada. Que es que me tocó entrevistar a muchos hijos de pastores. Claro. Pero nunca me tocó entrevistar a un hijo de pastor como tu viejo. O sea, que no solo, digamos, era como conocido en su iglesia local o en su círculo, sino en muchísimas iglesias. ¿Lo sufriste un poco eso? Sí. Me encanta ver. Sí. Es que vos pensás que a mí me... Esto ya arrancamos. Sí, amigo, sí, pero es como relajado esto, ¿viste? Sí, la verdad es que sí. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que en mi congregación, sos el hijo de pastor y bueno, todo el mundo está mirando a ver si se te cae algo a vos, ¿no? Y después me pasaba lo mismo a donde iba, por así decirlo. Claro. Entonces tomaba otra dimensión. Sí, por ahí un hijo de un pastor X, por ahí iba a otra iglesia y bueno, es uno más. Claro. A vos no te pasaba esa. No. Pero la verdad es que es como capaz re raro decírtelo que lo sufrí, porque en realidad mi familia no me lo permitió sufrirlo. Es como que a veces los demás dicen, ¿no? Como, debe haber resufrido, ¿viste? Sí. Pero... Es que es como la vida tiene sectores de tristeza, sectores de felicidad, hay temporadas en la vida y hay áreas de la vida, ¿me entendés? Es como el nene que va a la escuela y sufre bocha por ir a la escuela porque la escuela es un calvario, porque le están haciendo bullying, o porque no tiene amigos, o porque es nuevo, o porque simplemente no le gusta estudiar. Y después cuando vuelve a la casa y ponía el chavo, me tomaba leche, era su momento más feliz. Entonces es como que hay momentos de la vida en los cuales vos podés pasarla bien y podés pasarla mal. El problema es que siempre uno está en el eje de la historia. Entonces todo, es como que todo lo que pasa vos decís, esto sí, lo tomo para bien o esto lo tomo para mal. Y mi familia nunca me dejó hacer eso. Mi papá no solamente era el pastor, sino que más lo que predominaba en mi vida era lo que le ocurrió con Kiosco. Kiosco tuvo una etapa donde explotó. Sí, lo veíamos en la tele. En todos lados. Mis compañeros me decían, escuché la banda de tu papá en el noticiero. Y cuando fue la época del maquillaje Ama. Y bueno, mi papá empezó a viajar muchísimo. ¿Cuántos años tenías ahí vos? Y yo tendría 10 años. 10, 12 Claro, años. es una edad re picante. Es como esa preadolescencia que sos consciente de todo, ¿no? También. Es que fue muy loco porque mi viejo empieza a salir. Y empieza a tocar todos los fines de semana. Y empieza a viajar a Europa, a Latinoamérica, a Estados Unidos. Y yo me acuerdo que mi vieja venía y me decía, vamos a orar por papá, me decía. Me decía, porque nuestra manera de servir a Dios es entregarlo a papá. Wow. Una de las maneras que nosotros tenemos de amar a Dios es que nosotros entreguemos nuestro tiempo de estar con papá viendo películas, que él esté predicando el evangelio. Y eso me hacía sentir que yo estaba sirviendo a Dios. Porque el servicio a Dios no se divide en actividades. ¿Viste? Tampoco la alabanza. Nosotros creemos que la alabanza es música. Claro. Pero ese es como el análisis del Seba de 20 y pico de años, con vida recorrida, pero como un nene. Es que bueno, a mí, si yo me tengo que poner en mi mentalidad de esa época, yo estaba feliz. ¿Me entendés? Para mí era una locura lo que estaba pasando. Y yo estaba feliz de servir a Dios, ¿me entendés? Porque qué loco. Normalmente estás esperando para ser grande, para hacer algo, ¿viste? Sí. Y yo lo entendí de esa manera. Y yo disfrutaba, chabón. Yo disfrutaba. O sea, mi viejo capaz no estaba en mi cumpleaños. Yo disfrutaba que mi viejo vuelva y festejar el cumpleaños 10 días después. Y para mí era mi cumpleaños no porque era la fecha, sino porque estaba mi papá. Claro. ¿Me entendés? Sí. Y entonces, yo hoy lo traigo a mi vida real, a mi vida de una persona grande. Y todo es espiritual, todo es un templo, ¿no? Y me hizo no estar atado a las circunstancias, esas cosas. ¿En qué sentido? Claro, mi felicidad no estaba en que mi papá esté presente en mi fecha de cumpleaños, o cuando me recibía de la primaria, o cuando jugaba al fútbol y me estaba mirando en una tribuna o no. Sí. ¿Me entendés?
sino que es valorar a la persona, no los hechos. ¿Entendés? Wow. Entonces, el Hijo de Dios vive en una verdad presente. Cuando Pedro habla de Jesús, lo presenta como la verdad presente. Entonces, el que es nacido de nuevo vive en la verdad presente. Siempre soy, decía el salmista Gustavo Cerati. Sí. Entonces, vos vivís en la verdad presente y ya no añorás ni pasado ni futuro. Por eso en el cielo no va a haber ansiedad, porque no existe el futuro. Y tampoco va a haber melancolía, porque no existe el pasado, porque vivimos en una verdad presente. Entonces, no estás atado a una circunstancia. Estás atado a una persona, a la persona de Jesús. Y creo que hay algo que también hace toda la diferencia en ese sentido, porque generalmente por ahí cuando alguien le toca una infancia que el papá por trabajo, por A o por B viaja o lo que sea, esto es como algo súper especial también, claro. Porque no solo es como un ministerio, también es la banda, o sea, que vos desde chiquito que estás ahí, o sea, también es como hasta divertido, ¿no? Y para mí era un recreo constante. Yo me crié con mucha gente grande, en ese ambiente, tipo fotos, hay muchas anécdotas de que yo aprendí a caminar en un estudio. ¡Qué locura! Literal, sí. Tipo siempre se acuerdan de eso. Mi viejo en una época tenía una radio, que era la radio cristiana, no sé en dónde, que les había ido muy bien en esa época. Y era un estudio. Y yo aprendí a caminar ahí. Y vas creciendo, pero para mí tuve la infancia más feliz. Claro, ¿sabes que el otro día, tiene que ver pero no tanto, estaba viendo, ¿viste ese programa Podemos Hablar? De Andy Kuznetsov, que invita gente. PH. Estaba hablando uno de los actores del Marginal, ¿viste? Y el chabón tuvo una infancia full dura, ¿viste? Sí. Pero él decía, como, mi infancia fue re feliz. O sea, los adultos, cuando se las cuento, empezaban a decir que era dura y ahí vos empezás a pensar que es dura. Pero en el momento, para vos no lo fue. O sea, es como que el de afuera proyecta lo que debe haber sido, ¿no? De alguna manera. Pero nada, es un flash porque yo esa época, amigo, era también 10 años, era re fan de Kiosco, pero mal. Me acuerdo que vinieron a tocar a la iglesia una vuelta y tenía un póster de Maquillaje Gama que lo compré ahí y necesitaba que me lo firmen, todo lo tuve colgado en mi pieza años, amigo. Y re loco porque el baterista iba a mi iglesia, ¿me entendés? Claro. Era como no te tampoco. Que Cubista claro, Esteban iba ahí, chabón. Tipo, nosotros estábamos re flasheados con Esteban. Cuando tenían los pelitos parados. Todo. Los papás de nuestro batero, de Zukoski, del batero de fila, hasta que él nació se congregó también. Mirá qué loco. Ustedes. El mundo es un pañuelo, amigo. Sí. Pero bueno, una cosa por ahí es como esta etapa de la infancia, pero cuando fuiste creciendo y te fuiste tirando a la música, ¿sentiste también esa presión? Como, es el hijo. Este seguro saca música y lo escuchan porque es el hijo de Fabián, ¿entendés? Hay dos cosas. Si me iba mal, ¿cómo le va a ir mal siendo el hijo de Fabián? Si él tiene todas las herramientas. Y si me iba bien, él iba obvio, bien porque es el hijo de Fabián. Entonces, es una posición nefasta. Sos rehén. Sí. Pero a mí hay una anécdota re loca. Mi papá me escuchó cantar por primera vez en un recital de Fila 9. Nunca me ha escuchado cantar mi viejo. En la historia de mi vida. Qué loco. Nunca me escuchó cantar. ¿Pero por qué te daba vergüenza cantar? Yo no cantaba. Literal. Y no sentía la necesidad tampoco de cantar. Capaz no tenía ¿Y nada. cómo armaste una banda si no cantabas, chabón? Capaz no tenía. ¿Pero cómo armaste una banda si no cantabas? ¿O cantabas con tus amigos? Tipo, no, capaz no tenía nada importante para decir. Capaz, no sé. Pero no cantaba. Y arranqué a cantar literalmente por descarte. Nosotros íbamos a ensayar y un día dijimos, bueno, alguien tiene que cantar. Y fuimos por descarte. Vos, no, ni a palo. Vos no. Bueno, pues yo. ¿Te animaste? Fui yo. Y así arranqué. Pero la verdad es que nosotros, todo lo que me pasó en mi vida me va formando para lo que soy hoy. Yo vengo trayendo mochilas de como todos, ¿no? Te van dejando esas huellas, te van formando. De adquirir cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, si bien nosotros tomamos como un camino paralelo a Kiosco, en ese sentido, agarramos un estudio, productores, o sea, Kiosco tiene su estudio, tiene productores, tiene instrumentos de primer nivel, estudio de primer nivel, que es propio encima de ellos. Pero nosotros dijimos, no, nosotros vamos a hacer nuestro propio camino y ahorramos dinero para comprar nuestros propios instrumentos, ahorramos dinero para alquilar nuestro productor, para pagar un estudio, y así arrancamos.
Yo me acuerdo que yo le mostré Tempestad a mi viejo, creo que, no sé si cuando estaba en YouTube, ni siquiera una maqueta. O sea, cuando lo publicaste. Cuando lo publiqué, se lo mostré ahí. ¿Y por qué era eso, amigo? Tipo de, no sé, cómo te daba, no sé, cosa compartírselo. No, porque era como algo que yo sentía que tenía que desbloquearme. No sé cómo explicarte, ¿viste? Es como que necesitaba... La verdad es que como... las palabras no son inocentes. Y las palabras marcan mucho a la gente. ¿Viste? A mí yo soy hijo de o sea, evangélico de cuna. ¿Viste? Un cristiano de cuna. Y yo te puedo llegar a decir que conozco a Dios de toda mi vida. Pero hubo un momento que fue un clic en mi vida que yo nací de nuevo. ¿Te acordás en qué contexto fue? Me imagino que sí. Sí, fue en un contexto en el cual yo estaba saliendo de la secundaria y estaba pasando por momentos muy límites a nivel capaz congregacional. Como que no te hallabas en la iglesia. No, medio de lo que vos me estabas preguntando, ¿viste? Cosas duras que estaban ocurriendo o ataques que estaban ocurriendo, ¿viste? Y a mí me golpeaba, porque yo soy una persona que capaz intento caer bien, ¿viste? Y me golpeaba eso. Y un día yo llegué a mi casa y fue la primera canción que escribí en mi vida, que es La falsedad me hizo demostrar que vos sos tan real, que es Tempestad, es la primera estrofa. Y yo dije, esto a mí no me puede afectar para mal. Entonces yo me acuerdo que abrí la Biblia y decía, Gálatas 1:10, dice, ¿a quién querés agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si vos quisieras agradar a los hombres, no serías un siervo de Dios. Y ahí, dije, listo. Al cielo se entra de a uno. Claro. Yo voy a entrar solo, ¿me entendés? Sí. Yo no voy a entrar por lo que mi viejo hizo, no voy a entrar por lo que mi mamá hizo, ni por lo que mis abuelos hicieron o mis pastores hicieron. Yo voy a entrar por lo que Jesús hizo. Y porque yo tengo fe en que lo que Jesús hizo es suficiente para mí. Y también es para mí. Y me sentí incluido, chabón. Eso fue zarpado. Yo me sentí incluido en Dios. Claro, por ahí te sentías excluido en lo congregacional, ¿no? Porque posta que nosotros nacemos sintiendo que tenemos que ganarnos algo. Que es la salvación, el favor de Dios, ¿no? Y el día que me sentí incluido en la salvación, amigo. Yo entiendo lo que decís. Ahora, ese sentimiento por ahí de sentir que nos tenemos que ganar algo no se va tan rápido, ¿no? No. Como, aunque te sientas incluido, ¿no? Como entendés que Jesús hizo todo, pero todavía sentís, ¿no? Como que es una lucha constante de que tengo que ganarme algo, ¿no? Es que a mí me pasó hace poco, me pasó que fuimos a comer a un lugar y estábamos comiendo y vino un mozo, ¿viste? Ahí medio dudativo y me dice, che, te pagaron la cuenta. Yo ya estaba terminando de comer. Digo, ¿qué? Sí, ya te pagaron la cuenta, no... Ya está todo pago. Dijo el tipo, ¿viste? Y le dije, ¿pero quién? No me quiso que no te diga. Yo miraba ahí, un pervertido ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo, viste? Miraba para todos lados, ¿viste? Me querían invitar a salir, ¿no? Y miraba para todos lados, ¿viste? Y nadie me miraba con cara como de, a ver qué está haciendo. Y bueno, entonces estábamos con un amigo y le digo, ¿qué hacemos? ¿Nos levantamos? ¿Viste? Y me decía, ¿y si no es verdad? Empezamos a debatir, chabón. A ver si nos está probando la honestidad el mozo. No sé cómo explicarlo, está haciendo un chiste. Y nos levantamos y de repente nos decían, mira, chiste, o nos taclea. Y yo un día me levanté. ¿Me entendés? Me levanté de la mesa. Y Dios me habló. Dijo, es eso. Eso es el evangelio. Vos tenés que asimilar las verdades y manifestarlas. Tenés que levantarte de la mesa. Porque un día vino... Dios se puso una cara, Dios se puso un rostro. Y Jesús decía unas palabras que para mí, hoy en día se me pone la piel de gallina. Me las acuerdo y me vuelven loco. Es, vete y no peques más. Jesús le decía eso, tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más. Después le sanaba las piernas, le daba de comer, pero lo que él decía era, vete y no peques más. Ahora, los leprosos, dice la palabra que cuando mientras ellos iban, se fueron sanando.
Se tuvieron que levantar de la mesa. Tuvieron que creer que era verdad y manifestar esa verdad. ¿Me entendés? Y yo creo que es un ejercicio de todos los días levantarse de la mesa. Porque la carne te lleva al confort. ¿Por qué? Porque vos lo podés controlar. Yo controlo confesando, controlo haciendo cosas, sirviendo, manipulo a Dios. ¿Me entendés? Pero el Hijo de Dios vive de una llenura en lo cual ya fue completo. No, porque yo puedo decir, mira, el día que viva más cerca de la iglesia, voy a congregarme más. Cuando me acomode con las deudas que tengo, voy a diezmar. Cuando me reciba de la facultad, voy a servir en la alabanza, o no sé, un ejemplo. Siempre actuamos desde... O mismo, cuando me case, voy a dejar de pecar con la pornografía. ¿Me entendés? Creemos que hay acciones nuestras que van a solucionar un pecado. Porque nosotros seguimos creyendo que el pecado es una falla moral. Y el pecado no es una falla moral. El pecado es una ley que mora en nosotros. Claro. ¿Entendés? Y el único que pudo abolir la ley fue Cristo. Entonces, cuando nosotros no tenemos una conciencia de eso, permanentemente... ¿Pero qué pasa? El costo no es mucho. Es todo. El costo de seguir a Cristo no es mucho, es todo. Sí. Justo hablábamos antes de prender la cámara de que Jesús le dijo, derriben este templo. Yo le decían, pero yo llevo 46 años. Tiene oro, piedras preciosas, tiene de todo. Y mucha gente, dice, murió en esta construcción. Y Jesús dijo, derriben, vos lo vas a hacer en 3 días, le decían. Dice, ustedes derríbenlo, que yo en 3 días lo voy a volver a levantar. Y en la palabra dice, los discípulos se dieron cuenta que él estaba hablando de él mismo, porque todo habla de él mismo. Sí. No, todo... Esa es la revelación de Jesucristo. Capaz es otro tema para hablar, pero todo habla de su plan maestro, ¿no? Pero, volviendo a esto, Jesús, hoy en día, a mí me lo dice todos los días. Pues yo le puedo decir, mira, a mí me lleva 27 años convertirme en lo que soy. Me llevó tiempo, me llevó plata. Perdí cumpleaños, perdí bautismos, reuniones, risas, salidas. Perdí tiempo de mi vida para convertirme en lo que soy. ¿Me entendés? Hubo gente que se sacrificó para que yo pueda vivir esto, un ejemplo. Gente que murió por esto. Y viene alguien y me dice, derrumbalo y yo lo voy a... Porque nosotros tenemos que confiar en que Cristo lo levanta, en su resurrección. Entonces todos los días es de derrumbar el templo del falso Dios que habita en mí. Creo que es ese tipo de temas que te podrías quedar horas hablando, ¿no? Tal cual. Sobre Jesús, ¿no? Y sobre... Bueno, a mí me encanta esta perspectiva que desde Real también bajan, ¿no? Sobre cómo... que es todo, ¿no? De que claro, tiene que morir todo, pero volviendo un poco por ahí a tu vida y cuando arrancaban con Fila. En ese momento, yo me acuerdo que cuando aparecieron era como que se estaba llenando un hueco, ¿viste? Como que por ahí desde Kiosco y Rescate hubo como un impas de unos años que no pasó nada nuevo. Claro. Y entraron ahí ustedes, estaba Sentencia, Pueblo Sullivan, bueno, un montón de bandas que fueron saliendo, no me quiero olvidar de ninguna, pero bueno, convivías con esta presión de ser el hijo de que además te miraban o lo que sea. Hubo un momento en el que vos dijiste, yo sé que no tiene nada que ver por ahí con lo espiritual, ¿no? Pero en un momento como que vos dijiste, como que demostraste que tipo somos otra cosa, somos Fila nosotros. Hubo un momento que vos dijiste, sí. A mí me parece que la gente que nos conoce a nosotros desde el principio, desde que antes que arranquemos con Fila, sabe que nosotros tenemos una personalidad nuestra. Que nosotros somos los mismos. O sea, vos me conocés a mí de siempre. Sí. Y siempre tuvimos la misma esencia. Tuvimos una esencia muy marcada. Posta que no quiero ser reiterativo, pero yo cuando nací de nuevo, amigo, vi el objetivo. O sea, vi a dónde quería llegar. Es como que se te abrió... Sí. Fui conforme... Así, pum. El destino es quien lo comenzó. Entonces, es como...
De Dios para Dios, tú, pum. Y dije, yo voy a tener mi propia identidad. La pensé, la trabajé, me formé. Yo me acuerdo cuando ni bien arrancamos, nos juntamos y me agarra mi viejo y me dice, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Una banda o un ministerio? Y el cristiano que dice, uy, la música es una excusa. ¿Me entendés? Es como sí. Un ministerio, pa. Bueno, trae a los chicos, vamos a hablar. Trajimos a los chicos y bueno, ¿para ustedes qué es su ministerio? No, dio vuelta como una media, amigo. No, dio vuelta mal. Y tuvimos 1 año y pico parados que no sabíamos, o sea, después de esa conversación... Intentando como resolver, ¿no? ¿Para dónde disparar? ¿Qué éramos? ¿Me entendés? Porque ahí se convierten los círculos viciosos. Cuando no sabes dónde vas, empezás a caminar en círculo y te morís de hambre. Y dijimos, no, tiene razón lo que está diciendo. Entonces fue 1 año y dijimos, bueno, en vez de juntarnos a tocar, simplemente vamos a juntar a orar, vamos a juntar a formarnos, a estudiar, a ver cómo vamos a hablar, qué vamos a decir. Tenemos que llenarnos de contenido, nadie puede dar lo que no tiene. Y no, fue lo mejor que nos puede haber pasado porque hubo una obediencia ahí a lo que Dios nos estaba diciendo. Sí, y hasta se veía, porque yo me acuerdo que en esa época por ahí cuando... O sea, había algo distinto que tenían ustedes, que era como esto de ponerse a predicar. Sí. Es algo raro, o sea, como que no es normal. Ahora por ahí, viste, es más... Sí, ahora se hizo más moneda corriente. Sí, pero en ese momento... ahora hasta para mí... Perdona a los que lo hacen, ¿no? Pero para mí es como que te se dio de vuelta un toque, como para el otro lado, ¿entendés? Como, no, ahora todos tienen que predicar, ¿entendés? Por ahí vos querés meter música, invitás a 3 bandas y tipo, todas predican, ¿entendés? Y vas a tocar las cancioncitas, ¿no? Pero en ese momento era como algo raro y a mí me encantaba como verlos, porque era, además de que le daban contexto a las canciones que tocaban, no, esto surgió en tal momento y como que era más que solamente música, o sea, se súper notó esa etapa. Nosotros aprendimos a tocar en el escenario, literal. Yo, como te contaba, yo arranqué a cantar en la sala de ensayo. O sea, amigo, la mejora que tuviste es notable. Es que fue nosotros como músicos, amigo. Y creo que la mayor crueldad que nosotros pasamos fue ahí. Porque nosotros nos formamos a la vista de todo el mundo. Y ese fue el tema. Nosotros no nos formamos en una sala de ensayo. Claro. Nosotros literalmente nos dijeron un día, chicos, ¿quieren tocar en tal lugar? Era como una noche de talento de la iglesia. Dijimos, bueno, dale. Vos pensás este detalle. Nosotros vamos y nos pidieron 3 temas. Nosotros teníamos 1. Entonces dijimos, bueno, hacemos un tema nuestro, un cover, ponele. Pero tampoco sabíamos tocar como para hacer otros covers, ¿viste? Sí. Y teníamos una canción que nos habíamos inventado como una base, como si fuera especie de rap. Y decíamos, bueno, yo le dije a los chicos, ustedes quédense tranquilos que yo improviso. Ustedes toquen esta base y yo voy a improvisar. Jugadísimo. Dicho y hecho, ese día le dije a un amigo, mira, cámara digital esa época, le digo, vos filmá todo, que después no me quiero olvidar lo que hice. Claro, porque tengo que volver a cantarla después. Si me gusta, ¿cómo hago? Y me acuerdo que nos gustó. Y fue un tema que lo hacíamos para cerrar hasta cuando sacamos Tempestad. Cuando sacamos Tempestad, hubo muchas canciones que después ya como que se acomodó la banda y dijimos, listo, estas ya no van más. Sí, al principio hasta tocaban covers como, me acuerdo, no, tipo versión rock, me recuerdo. Y había unas más, así tipo en la época habíamos agarrado todas las canciones tipo los 90 y hacíamos como tipo de escuelita dominical y hacíamos un medley de 15 minutos a meta punk rock, viste, piña y patada. Y a nosotros fue una época hermosa. Posta que yo no tomé mucha conciencia y los chicos menos tomaron conciencia de que capaz había como una especie de bardeada. Pero posta, te lo digo, es como que nosotros nos llegaban, ¿viste? Todas esas cosas. Es que siempre llegan esos comentarios. Pero la verdad es que yo siempre fui partidario a que hay que prender la luz. No hay que golpear la oscuridad. Hay que presentar a Cristo porque si yo no me defiendo, me defiende Dios. Y fue un ejercicio durísimo para mí. Porque yo capaz tengo una personalidad bastante como impulsiva. En el sentido que a mí me quema, tipo, discuto con alguien y me quema, chabón. Tengo que ir a resolverlo. Me suena que si te invito a jugar a la pelota y alguien te va fuerte, terminás discutiendo. No, sé que no discuto, pero ¿Te lo llevas por dentro? No, ¿viste el hecho de la injusticia? Sí, que alguien piense algo que no es verdad, me mata. Y quiero resolverlo. Y voy y le digo, che, escuchame, déjame decirte. Es como que querés que todo esté bien. Que todo esté bien. Entonces, por eso, yo no me pude dormir sabiendo que un amigo piensa algo de mí que no es verdad.
¿Me entendés? O que está enojado conmigo por algo que capaz no era tan así. Entonces me afectaba mucho esas cosas, pero tuve que aprender como a descansar en Dios. En ese momento yo decía... Claro, porque en realidad creo que es un consejo muy sano en tu día a día, persona normal. Claro. Pero cuando empezás a ganar cierta exposición en redes sociales, a mí me pasa lo mismo. O sea, es difícil porque tampoco puedes andarle explicando a todo el mundo todo, ¿me entendés? Ese es el tema. Y es muy complicado. Y la alternativa, ¿cuál es? Bueno, no hago nada, ¿me entendés? Porque claro, siempre sí, alguien va a hablar. Entonces es un ejercicio súper complicado. Es que a mí me pasaba, ponerle, hace poco, habíamos viajado, y yo me acuerdo que nosotros con los chicos de fila, siempre que volvemos de un viaje, tenemos como un dicho, que decimos el aire acondicionado en 18, una buena ducha y sábanas limpias, y a dormir. Era como Netflix y a descansar, ¿viste? Entonces decimos, es como que ya nos subimos al avión de vuelta y decimos, bueno, ya analizamos cómo vamos a descansar. Claro. Y para mí, esa era la imagen del descanso. ¿Viste? Y un día yo me acuerdo que estábamos en el avión. Y esto que hablábamos antes, que las palabras no son inocentes. Porque fijan conceptos. Sí. Toda la palabra fija conceptos. Por eso es tan importante, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra afecta directamente nuestra fe. Entonces, yo me acuerdo que Dios me dice, me siento así en el avión, ¿viste? Analizar, ¿viste? Cuando estás disfrutando lo que no tenés, pero como que lo que va a venir. Y Dios me dijo, ven a mí los que están trabajados y cansados porque yo los haré descansar. ¿Viste? Yo dije, tal cual. Yo no puedo creer que de verdad, yo estoy creyendo que Netflix, el aire a 18 y una ducha y sábanas limpias son mi descanso. Porque capaz me acuesto y no me puedo dormir. Claro. O capaz duermo y mi cabeza nunca se apagó. ¿Viste? Entonces, yo no podía creer que la justicia era que yo resuelva las cosas y quede bien con la persona. Sí, tenías que descansar en Dios. Yo tenía que presentar a Cristo. Tengo que presentar a Cristo. Y ese fue lo que nos pasó a nosotros, es ponernos un caballo hacia acá y presentar a Cristo. Con nuestras fallas también, ¿no? Porque hoy en día yo capaz escucho cosas que yo decía en esa época y no, capaz hoy en día no sé, algo específico, ¿no? Pero me ha pasado hasta como escribo. Sí, a mí también, que a veces recordás algún tweet o ves algún video de algo que dijiste y ya no pensás de esa manera. ¿Qué te pasa con eso? Y me da vergüenza. Yo, por ejemplo, posiblemente esta entrevista, capaz vea solamente si estaba muy despeinado o no, pero a mí me cuesta verme. Sí, a mí me pasa. Me cuesta escucharme, sí. Me cuesta... Yo me acuerdo que Infinito en mí, yo la vi, creo, el video lo habré visto como 6 meses después que se publicó. Qué loco. Sí, me cuesta verme, ¿viste? Hay videos que, si vos me preguntás cómo es, yo casi ni me lo acuerdo, fila, porque no los veo. Claro. Porque no me veo, no me escucho. Mismo... Sí, es como que en el momento que lo sacás, terminó la etapa de esa canción, de ese momento, sí fue. Capaz ahora, que capaz, si hay muchos videos míos capaz predicando o hablando, como lo que hacíamos con Real, o lo que hacemos con Real, mejor dicho, sí, porque me di cuenta que tengo muchos yates que no me gustan. Claro, entonces lo usas como para un input de mejora continua, ¿no? Claro, me anoto, y digo mucho esta palabra y no está bueno. Acá me acelero, podría bajar. Sí. Estoy hablando muy alterado, qué sé yo, cosas así. Pero no me cuesta. Claro, pero también es difícil porque en ese momento vos sí creías esas cosas por ahí, ¿entendés? Y lo decías súper convencido, entonces es como que es complicado. Yo estoy seguro que hay cosas que digo hoy que me voy a arrepentir en 2 años. En el sentido de que voy a cambiar la manera en la que lo miraba o la manera en la que lo pensaba. Y yo creo que ese es el problema también de... No sé cómo explicarte, la interpretación. ¿Viste? Cuando uno interpreta bajo una inmadurez... yo me acuerdo, hay un ejemplo re claro. En una vuelta estábamos hablando con mi viejo en Peniel, ahí en la librería. Y me dijo, mirá, el problema de la interpretación de la palabra de Dios es esto. Y me muestra que estaba lleno de libros. Todo el mundo tiene una distinta manera de expresarte quién es Dios para cada uno. Pero de la verdad es una, el resto son todas opiniones. Y a mí me pasó a veces el hecho de buscar una interpretación propia. Pero de repente cuando voy a la verdad, ahí me perfora. Porque yo me puedo arrepentir, las maneras o las limitaciones madurativas de expresar una verdad te pueden afectar a decir, lo podría haber hecho mejor.
Pero ya cuando decís algo que ahora entendés como una verdad distinta, como que decís, no, yo entiendo que la verdad es otra, eso sí me hace mal. Claro. Capaz, sí. No en mi vocabulario, ¿me entendés lo que te digo? Porque capaz estás diciendo una verdad, pero limitada. Sí. Como los niños espirituales, ¿me entendés? Entiendo. Y eso no me afecta. Eso no, porque yo sé que es un proceso. Sí. En este momento estás en otro lugar y lo ves distinto. Pero sí es cierto que a veces también está como esta necesidad. Bueno, a mí me pasa por ir creando contenido y vos al girar tanto también te pasaba que estás constantemente en exposición y es como siempre tenés que decir algo. Sí, ¿entendés? Sí. Y a veces es como tenés un speech armado, pero muchas veces buscás algo nuevo, te pasa algo nuevo, ¿no? Entonces también es como hablar mucho también te conduce, ¿no? Dice la Biblia de alguna manera a errar, a equivocarte, o sea. Y el hablar tanto también te hace escuchar menos. Y eso te convierte en una persona que crees suficiente a vos mismo, o sea, con lo que vos sabés es suficiente para vos. Claro. Y yo estos últimos años aprendí a discipularme mucho. ¿Vos sentís como que antes eras más hablador en un sentido? Sí, 100%. Porque estaba ¿viste la época de que vos descubrís algo y como, no sé, cuando ves un partido y ves una película y estás... Pero hoy en día, yo al ser capaz más grande, me di cuenta que lo importante que es sentirme vulnerable. ¿Me entendés? El sentirme necesitado, quebrado, como dice Watchman Nee, de una persona que necesita de Dios y que necesita de los hermanos y que necesita del cuerpo y que necesita ser corregido. Yo eso lo encuentro mucho en mi familia, con mi papá, yo hablo mucho y necesito ser corregido. ¿Viste? Hay veces que a mí me pasa que no sé, yo quiero hablar de un tema y no me siento tan seguro de hablar de ese tema y yo quiero decir esto, pero para vos está bien. También claro. Hay uno de los pastores de la iglesia que se llama Julián, que también me... Sí, es como te devuelve la pared. Me devuelve la pared y ellos son totalmente sinceros conmigo. Mismo hasta con las canciones. Bueno, con Juana, mi esposa, pasa lo mismo. Son 3 personas que para mí son pilares a nivel espiritual en mi vida. Y en todo sentido. Ellos capaz le muestran una canción y me dicen, no está buena. Puede ser algo mejor. Y es tipo, pero necesitas eso. Sí, necesitas gente que te lo diga, porque también cuando vas ganando cierto renombre o te van conociendo en algunos lugares, la realidad es que vos podés tirar cualquier canción y va a haber gente aplaudiéndola, ¿me entendés? Sí. Entonces necesitas encontrar personas puntuales que te den ese feedback sincero y que... Yo lo aprendí también en la producción eso, porque yo me acuerdo cuando nosotros arrancamos a producir las canciones, que de repente viene un productor y me dice... Bueno, esto para mí el estribillo no va, escribite otro. Y la estrofa, en vez de hacerla así, hacerla de otra manera. Y esta letra, yo decía, pero pará, loco, es mi canción. Sí. Y de repente me empecé a dar cuenta que necesitas sentirte vulnerable para el crecimiento. Sí, para poder aprender más. O sea, nutrirte de los demás. También te hace depender más de Dios a la larga, como esa vulnerabilidad. Porque estás todo el tiempo... Al estar vulnerable estás receptivo. ¿Viste? Al no estar vulnerable, vos no recibís. Y te estancás. Hay una banda... Ahora, perdón, no es... Hay que encontrar también un equilibrio, porque cuando decís esto, sabes que se me viene a la cabeza como alguien que se hace bolita y le entran todas las piñas, ¿me entendés? Claro, o sea, como esa vulnerabilidad tipo, es permeable, tipo, tiene que abrir y cerrarse. Olvídate, también hay una seguridad de lo que vos creés. Hay una verdad que es inamovible. Ahora, el hecho está en que puede venir una persona y te puede decir, che, creo que te confundiste en esto. Y vos tomarte el tiempo de decirle, te agradezco, y autoanalizarte. Que eso no significa que lo que la persona te está diciendo es 100% la verdad. Sí. Ahora, hay una banda que se llama Biosis. ¿La escuchaste una vez? No. Hace mucho. Cristiana, hace mucho tiempo. Y una de las frases de una canción decía, agua estancada no sirve para beber. Y buena frase. Y a mí me encantaba esa frase. Y lo tomaba como una especie de lema en mi vida. Un mantra ese. Sí, yo no me podía estancar. Tenía que crecer. Pero el evangelio, como hablábamos antes, es la verdad presente. Como dice Bono, el evangelio es un movimiento. Dios está en marcha. Claro. Subite al tren. A un mundo de distancia, dice, te bajaste de un tren que iba hacia él. O sea, hay un tren que está en movimiento hacia Dios constantemente y no para, amigo. Claro.
no para. Entonces yo no me podía estancar. Y yo por eso yo necesito de crecer, o sea, necesito crecer. Entonces eso fue un tiempo, más que nada en la pandemia. Sí, es como que eso, si hay un momento en el que todos nos sentimos un poco estancados fue la pandemia, ¿no? Sí. Entonces era como, no me imagino vos que tenías esta frase en tu cabeza y esa necesidad. Yo creo que las personas por ahí con tu perfil o con el mío, que constantemente están creando y que tienen el laburo y la banda y hacen varias cosas, tienen como una hormiguitas en la cola, diría mi mamá, ¿viste? Sí, como esa ansiedad de la buena que te hace moverte y de repente la pandemia que te frena era como, uff. Para mí fue re loco la pandemia porque primero me caso. Cuando me caso, vuelvo a Buenos Aires, vuelvo a Argentina. Y a los 3 días sale Alberto y dice, bueno, por 15 días vamos a estar guardados. Sí. Y de repente otros 15, otros 15, otros 15. Y de repente pasé de convivencia 0 con mi esposa a convivencia 1000, estar las 24 horas durante un año entero juntos. Que fue hermoso, que fue una experiencia tremenda, o sea, como fue. Sí, es como envejeciste 3 años claro, en uno. Ahora tengo 5 años de casado, no tengo 2. Entonces es como que a mí me pasaba que yo venía de tocar mucho. De muchas actividades. Y de repente murió. Y no solamente murió, sino que no podíamos grabar, porque tuvimos un montón de... Nosotros nos sacamos canciones, aunque las estemos grabadas. Ya están hechas las canciones. Gracias a Dios, todo el impedimento que tuvimos este tiempo se solucionó hace unos días. Qué bueno. Y ya está ahora... ¿Un impedimento de qué? Nosotros teníamos económicamente un dinero en una cuenta que no lo podíamos traer. Y con eso iban a financiar las publicaciones y eso. Claro. Y las grabaciones y todas esas cosas. Y al mismo tiempo el estudio donde nosotros siempre grabábamos cerró. Claro. Fueron como 2 o 3 palazos ahí. Cerró, el productor se mudó re lejos. La pandemia no nos dejaba movernos, no nos dejaba juntarnos. Sí, buscar un nuevo estudio, nada. Buscar un nuevo estudio, volver a poner esa confianza. ¿Me entendés? Sí. Pero... Aparte sentía como que estaban en la cresta de la ola en ese momento, ¿no? Ese momento para nosotros era épico. Yo me acuerdo que volví de la luna de miel y me puse a componer canciones que son las que van a salir ahora. Y que a nosotros nos encantaba lo que estaba pasando. Y bueno, nos sirvió todo lo que pasa, nos sirve, ¿viste? Pero yo me acuerdo que en ese momento explotaron el hecho de las entrevistas por Instagram y todas esas cosas. Y todos me preguntaban, ¿no? Bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para esta pandemia o en tu vida? ¿O qué va a pasar? ¿Viste? Pero muchos músicos me escribían también paralelamente diciéndome, ¿y qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué vamos a hacer con nuestro...? O sea, ¿qué pasa si no...? ¿Viste? Era el temor de nunca más va a haber nada. Nunca más va a haber nada, ¿viste? Y qué importante es entender el propósito de Dios. Porque el gran propósito de Dios es la gloria de su santo nombre. Entonces, a mí un murciélago mal hervido, no me podía arruinar mi propósito de Dios. Claro. Fila 9 no es mi propósito, es una manera que yo expreso el amor de Dios en mi vida. Esa es una frase que está en el libro Invisibles que a mí me re quedó marcada, que es como una adaptación de lo que dijo Teresa, ¿no? Claro. Como... Sí, mi mayor privilegio es pertenecerle a él, dijo Teresa. Sí, que se le acercaban como para decirle, yo quiero salir con los leprosos, como Dios me está llamando a eso, y decía, no, es mi vocación, ahí está. Es mi vocación. Y ella decía, la única vocación de un hijo de Dios es pertenecerle a él, y lo demás es un medio para expresarlo. Es un medio para expresarlo. Pero a veces confundimos el medio con el fin, ¿no? Y es el problema. Y porque el tesoro del evangelio es Cristo, no soy yo. ¿Me entendés? O sea, Dios me perdonó a mí, me salvó a mí para que yo viva una vida eterna, para que yo esté bien y para que... Pero todo ocurre en la gloria de su santo nombre. Y Dios es el único ser supremo que al amarse a sí mismo nos ama a todos nosotros. Porque explota de amor. Entonces, Efesios 5 lo explica. Pablo lo explica de una manera como muy copada, que a mí me encanta verlo así. Que lo habla a nivel matrimonio. Dice que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Claro. Entonces Dios, en cuanto más nos ama a nosotros, más se gloria a Él. Sí, es muy loco. Nunca lo había visto de esa manera. Entonces es como decir, la esposa somos nosotros. Entonces, yo decía, amigo, me encantó en la pandemia decir, mi propósito es inamovible. No hay enfermedad, no hay pandemia, no hay gobierno que lo pueda manipular. ¿Me entendés? Porque a fila 9 me lo pudo manipular el gobierno, la OMS. Yo no, si la OMS no quiere, no toco nunca más. ¿Me entendés? Pero mi propósito es serle fiel.
Ser conformado a la imagen de Cristo. Entender que la madurez no pasa por mi talento, ni por mi expresión, sino que pasa por el carácter de Cristo expresado en mí, me cambió la vida. Amigo, me dio felicidad. Pero eso lo terminaste de entender en la pandemia. Esto es un credo, como digo, están invisibles, ponele. Sí. Es un credo con el cual yo... el libro, no me había cuenta que estaba ahí. Primero cristianismo, librazo. Sí. Y es un credo que ocurre en mi casa, en mi familia. Vos podés agarrar prédicas capaz de mi congregación hace 10 años y se predicaba lo mismo. O escuchás prédicas de mi papá hace 20 años y él predicaba exactamente lo mismo que hoy está predicando. Pero otra cosa, es lo que hablábamos antes de la mesa. Una cosa es afirmarlo. Y otra cosa es manifestarlo y entenderlo. Y vivirlo en carne propia también. O sea, que te toque pasar por esa secuencia. Me parece como súper profundo todo esto. Y nunca había visto esa relación. Ahora sí creo que hay algo que te puedo preguntar. Es que en esa etapa de pandemia que explota todo esto de las entrevistas y demás, viste que todo el mundo... Hasta yo hice un montón y me encantaron hacerlas, pero vos viste como decís, quejé todo eso. Ahora es como que también están virando, están con la corriente haciendo entrevistas y demás. ¿Te ceba todo eso? Me gusta mucho. ¿Te ceba? Me ceba liendo. Me gusta mucho. La verdad es que hay un punto que yo creo. Yo siempre, a mí me sorprendió cómo la literatura o las noticias pueden manipular la mente de la gente. ¿Viste? Hay gobiernos que fueron derrocados por diarios. Sí. Básicamente. Sí. Tenemos acá un diario que le dijo al presidente, puesto menor el suyo, tipo, yo manejo. ¿Entendés? Sí. Pero mismo, eso ocurrió en todo el universo, en la historia de la humanidad. Las posverdades. ¿Me entendés? Y para mí, estamos en un tiempo donde no alcanzan cosas parecidas a Cristo. Nunca alcanzó. Pero antes sí eran como ibuprofenos espirituales, ¿no? Que te sacaban el dolor por un rato. Hoy en día eso no alcanza. Se necesita a Cristo. Entonces, cuando en ese momento empezó a ocurrir todo lo que nosotros empezamos a hacer con los vivos de Real y con lo que empezamos a hacer con la corriente, fue intentar hablar mediante la mente de Cristo. De decir, ok, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque nosotros vivimos imitando al mundo. Viste que el pueblo de Egipto se llevó oro de Israel. Perdón, de Egipto. Sí. El pueblo de Israel se lleva oro de Egipto. ¿Y sé qué hicieron con ese oro? Los becerros. Y adoraron a falsos dioses. Con lo que se llevaron de Egipto, lo usaron para adorar a otros dioses que no era Dios. Al Dios que los había liberado. Nosotros no podemos traer cosas del mundo, porque es lo que vamos a terminar adorando. Hay una canción de Conociendo Rusia que dice: ¿a dónde va todo lo que no te di? ¿A dónde va a parar todo lo que no te di? Claro. Y para mí es eso. O sea, ¿a dónde va a parar todo a lo que yo no muero? Casi te desconecto todo. ¿A dónde va a parar a todo lo que yo no muero? ¿Me entendés? Sí. Va a parar a ser un becerro de oro. Entonces, ¿a dónde va a parar todo lo que no es Cristo? A todo lo que yo no me crucifico. Entonces, a mí me empezó a cebar mucho el hecho de decir: no levantemos personas, levantemos a Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos entrevistas con las personas, siempre le intentamos llevar a ese lado. Y todo lo que hicimos con Real este tiempo a nivel vivo fue en esa dirección. Claro. Porque yo creo que la iglesia está despertando. Mira. No digo que estuvo dormida ni nada de eso. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de gracia. A nivel revelación, a nivel unidad, a nivel un montón de cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir. Porque, viste que Pablo en Efesios 1 dice que el Padre de misericordia les dé entendimiento y sabiduría en las herencias en Cristo. Y Dios se está revelando esta verdad, amigo. Estamos teniendo entendimiento y sabiduría de las herencias que tenemos en Cristo. Que lo mejor ya vino. Pero ahora estamos entendiendo lo que tenemos. ¿Viste? Es como la persona que de repente fue millonaria toda la vida pero nunca se enteró. Claro. De repente te dijeron: pero mirá que tenías este cheque de $7 millones. Uy, que nunca, o sea, ¿fue rico cuando lo encontró o siempre fue rico porque lo tenía a su nombre? ¿Me entendés? Entonces,
Yo creo que estamos en esa etapa. Como iglesia, como medios, como artistas, como influencer. Gente que estamos entendiendo lo que tenemos en Él y vamos a expresar lo que tenemos en Él. Desde una plenitud y no para una plenitud. Claro, sí, y eso cambia toda la ecuación. Porque lo haces desde una posición donde no estás buscando algo, porque ya tenés todo de alguna manera. Viste que a mí me encanta el ejemplo de, creo que es Lucas 21, si no me equivoco, el de la mujer que deja sus últimas monedas. Sí. Y a mí me encanta que Jesús dice, esta mujer dio más porque dio todo su sustento. Y mucha gente habla de ese pasaje para pedir ofrenda. Pero Dios está hablando, el sustento de esa mujer volvió a su casa y no había nada terrenal que la sostenía. Claro, la sostenía Dios. ¿Viste? O sea, no había un plan B. Y a veces el plan B es chiquito, ¿eh? El plan B es mi propia sabiduría, a veces el plan B es algo que puede llegar a ocurrir. Pero Dios dice, no, esta persona dio más que todo el mundo, dio todo lo que tiene. Entonces, lo mejor que nosotros podemos dar es nuestro corazón, no son monedas. Dios no necesita monedas. Y cuando te toca viajar y te encontrás con iglesias muy diferentes muchas veces, con hasta a veces prédicas o cosas que por ahí vos no crees o que no compartís tanto, como grupo, digamos, cómo encajan, o sea, lo evalúan antes, como quién me está invitando, o a veces te desayunás en el lugar, tipo, porque también cuando sos visitante decís, che, está diciendo esto, lo confronto, no lo confronto, claro, me explico. Sí, me abrió la puerta. Sí, claro, es como, no le puede, que le voy a poner los puntos sobre las is, ¿viste? También creo que la edad juega, porque a veces te invitan a un lugar, un señor de 60 años está tirando algo que vos no creés y vos un pibito le vas a ir a hablar, ¿entendés? Yo creo que pasa por muchos lados. Nosotros... yo creo que nadie viene a nosotros si no lo envía al Padre. Eso dice la palabra, ¿viste? Y nosotros fuimos siempre a todos lados. Hoy en día capaz se nos complica un poco más ir a todos lados. Y antes no estudiábamos a donde íbamos. Hoy en día capaz que sí. Claro. Porque hoy en día tenemos un equipo trabajando. Nosotros somos 5 músicos. Pero en realidad trabajamos entre 10, 12 personas. Y no trabajamos los fines de semana. Es todo el día, todos los días. Es un equipo de trabajo constante, entonces nosotros como que capaz hoy en día tenemos la posibilidad de analizar esas cosas. Pero nos ha ocurrido. Pero hay un detalle que está resarpado, es que nosotros aprendimos a convivir con todas las ramas, amigo. Sí. ¿Entendés? De repente tocábamos en una iglesia bautista, el otro día en una pentecostal, en otra en comunidad cristiana, después tocábamos en la asamblea, después tocábamos en un lugar que... nada que ver, que no era cristiano, claro, ni siquiera. Hay una frase creo que es de San Agustín que dice como en lo esencial unidad, en lo secundario libertad y en todo caridad, como en todo claro, amor, ¿no? Sí. Y como que cuando vos entendés eso también, nada, eso te facilita, porque mientras no estés tirando mansa herejía, como que le tenés que pagar para ir al cielo. A mí cada vez que me dan un micrófono, yo hablo lo que hablábamos antes, yo prendo la luz. Yo hablo lo que creo que Cristo es. Yo creo que Cristo es Dios y que... ¿Y te ha pasado de bajarte del escenario y que venga un tipo y te dice, che, esto no lo puedes decir? Sí, me ha pasado que nos negaron forever, o sea, tipo, ustedes no ven nunca Cancelados. más. Cancelados totales. Nos ha pasado muchas veces, o me ha pasado que tenga que ir a una oficina y dar explicaciones de por qué dije lo que dije, pero yo nunca jamás en la vida diría algo indirecta a alguien, jamás. En plan como de que ellos sentían que los estabas bardeando a ellos. Sí, obvio, y porque son mensajes muy distintos. Claro, y a veces también cuando uno habla en general, la gente suele personalizarlo, ¿viste? Sí. Si vos decís ponerle, no, porque hay mucha gente que habla de la prosperidad. ¿Por qué lo decís? Por el pastor Joel Osteen de Estados Unidos que tiene la iglesia. No, flaco, le estoy diciendo porque tipo... Porque son cosas que yo entiendo. Pero mira, por ejemplo, mi bisabuelo era borracho, era golpeador, y mi bisabuela bueno, así como llega el evangelio a mi familia, mi bisabuela se quiere suicidar con mi abuelo, siendo bebé, se quiere tirar al tren. Y de repente viene una persona con una Biblia bajo el brazo y le dice, María, ¿qué te pasa? Ella se pone a llorar, le cuenta, este hombre le predica el evangelio a mi bisabuela. ¿No la conocía? No. ¿Y le llamó por nombre? Sí, por el nombre. Amigo. Y le predica el evangelio, ella a punto de tirarse al tren. Así entra el evangelio a mi vida. Y ese hombre engendró a cientos de personas.
Sí, sí, sí. Y indirectamente. Entonces, mi bisabuela invita a mi bisabuelo a la iglesia. Y claro, el pastor empieza a predicar y de repente, que él pensaba, viste que le dice que la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo. Él decía, este tipo está hablando, ¿eh? Y se recalentó con mi bisabuelo y dice, vos le contaste todos nuestros problemas a este tipo, ¿me entendés? Sí, qué loco. Y él lo quería reventar al pastor. Pero bueno, yo creo que son cosas que deben ocurrir. Hoy en día no nos ocurren tanto, ¿viste? Sí, es como que también, aparte del filtro que ponen ustedes, creo que ya la gente los reconoce. El que los invita generalmente sabe para dónde van a apuntar. Sí, además yo creo que nosotros estamos como que cada día más lejos de, por nuestro estilo capaz, de ir a eventos así. ¿Viste? Nosotros capaz nos ponen más en eventos evangelísticos, claro, o eventos más juveniles, y que no te cruzás con tantas de esas cosas. Pero nosotros, como te digo, mirá, Fila 9, se llama Fila 9, justamente por eso. Contala porque me encanta la historia del nombre. Bueno, pensé que iba a ser la única nota que no lo iba a contar. Bueno, no lo cuentes. Lo voy a contar porque justo viene por este lado. Pero a mí me hace una gracia porque yo en un momento cuando nos preguntan siempre decimos, bueno, esto te lo va a contar a Costa. O sea, siempre la cuenta de uno, ¿viste? Sí, y es el mismo speech de todos. El mismo speech de todos. Pero nosotros estamos... ¿La puedo contar yo? Contala. A ver si me la acuerdo. Es un avión. Sí. Un avión que va volando. ¿Los Andes? A los Andes. Los Andes. Mirá cómo me la acuerdo. El avión se parte. Sí. Choca. Se cae. Y toca ahí con el tema de la cordillera. Sí, con la montaña se parte y se parte justo en la fila 9. Justo en la fila 9. O sea que de la fila 9 para abajo. Murieron todos. Y para arriba se salvaron. Sí. Entonces la fila 9 es como. Simboliza esa. Ya puedo ser parte de la banda, ¿no? Claro, ya la próxima digo, bueno, contalo vos. No, pero el punto está en que la persona que cuenta la historia estaba en la fila 9. Claro. Él cae con el cráneo roto y como que cae como la nieve, no sé cómo explicarte. Sí. Y él sintió que se moría. Y él le dijo, Señor, te encomiendo mi espíritu, te encomiendo mi alma, recibime. Y se puso a orar. Y Dios le dijo, no, vos estás en el lugar donde yo quiero que vos estés y vos vas a cumplir la función que yo quiero que vos cumplas. El frío le selló el cráneo, amigo. Tuvo 3 días bajo la nieve. Cuando se levanta, él, con 18 años, el cráneo roto, siendo un nene, donde él tenía en su casa, tenía mucama, amigo. Claro, era un fifí. Un fifí. Hace lo que hizo San Martín con un ejército. Cruzó los Andes. Buscó ayuda y le mostró al ejército, le tuvo que explicar él cómo llegar a buscar a sus amigos. Y cuando yo escuché esa historia, yo le dije a los chicos, nos vamos a llamar Fila 9 porque nosotros estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos y vamos a cumplir la función que Dios quiere que cumplamos. Yo me subo a cada recital entendiendo lo que Dios quiere que yo diga. Te soy sincero, es un cliché muy grande capaz de decir la música es una excusa. Sí. Pero sinceramente con nosotros es así. Nosotros, yo te lo he contado hoy fuera de cámara, nosotros no armamos la prédica en función del tiempo y de las canciones. Nosotros armamos el tiempo y las canciones en función de lo que nosotros entendemos que Dios quiere que digamos. ¿Me entendés? No subimos a improvisar nada. Sí. Porque nuestra carga es esa. Y ojalá, mirá, yo le oro a Dios todos los días para que Dios me siga dejando expresar su amor a través de la música. Pero si yo un día me cortan la lengua, yo voy a poder seguir expresando su amor de cualquier otra manera. Claro. Y se nota inclusive con esto también de las notas, la corriente real. O sea, como que hay un montón... Digo, es consistente lo que haces con lo que estás predicando de alguna manera. O sea, le buscan la vuelta para hacerlo. Yo creo que has viajado por muchos lados y debes tener 2 millones de anécdotas para contar. Pero yo sí me acuerdo que hubo un tiempo que era como que estaban los 4 solteros, facheritos, ojitos claros, ¿no? Era picante como ese momento, ¿no? O sea, viste como cuando los managers le dicen a los pibes de las bandas, tipo, no se pongan de novio, porque se van a perder. No digan que están casados. Claro, como tipo, los Beatles, ¿viste? Los vi como la de Lennon. Exactamente pensé en esa. Digo, uno cree que en el ambiente cristiano no hay eso, ¿me entendés? Como, no, deben ser todos re respetuosos. Claro. No es tan así, ¿no? Es como hay gente zarpada en todos lados. En todos lados, sí. Pero a nosotros nos pasó que nosotros educamos mucho al público. Eso me parece re valioso. Y también lo vi en Kiosco, lo vi en ustedes. Como no esa cultura de
de querer crear fans y hacer como Claro. nosotros, tipo... Nosotros lo educamos mucho. Gracias por seguirnos, tipo jamás. No, ¿Entendés? nunca. Y nosotros jamás dimos como mucha bolilla a eso. O sea, al sentido de generar un fandom. Claro. Si bien la gente que nos sigue, nosotros siempre estamos con la gente, nos sacamos fotos, charlamos, mandamos millones de videitos. Sí, son cariñosos con el público. Siempre, pero al mismo tiempo educamos mucho la distancia santa, por así decirlo. ¿Viste? Siempre fuimos muy cuidadosos con eso, desde el principio. La verdad que fuimos educados por Kiosco mucho en ese sentido. La verdad que hay una herencia espiritual en ellos, o sea, en nosotros de ellos, tremenda. Que siempre nos dimos cuenta cómo fuimos manejados. Pero eso también ocurre cuando tenés un objetivo claro. Sí. Cuando no te desvías en el medio por... Yo hablo mucho con bandas que arrancan nuevas, ¿viste? Y me preguntan, bueno, dame un consejo, ¿viste? El consejo para mí es este. Cuando Jesús resucitó, las puertas del cielo se abrieron. No solamente se abrieron las puertas del cielo, sino que Dios inauguró una silla con tu nombre en la mesa del Padre. Claro. Tenés una pieza que vos en la puerta va a decir tu nombre. Tenés un lugar en el corazón de Dios. O sea, Dios pronuncia tu nombre. O sea, empezás a vivir una vida de una apertura de eternidad. Vos no podés creer que vos actuás para llegar a trabajar en un Vorterix. Claro. Ni siquiera un Luna Park o un River, ¿eh? Es que además, ¿sabés qué por pasa? qué? Porque con esfuerzo llegas a Vorterix, a Luna Park y a River. Y cuando llegues ahí te vas a sentir vacío. Es que justo hoy lo hablé con un pibe. Estaba hablando y él me decía que estaba perdido en el tema de las redes y demás, ¿viste? Y yo le decía, loco, mirá que... O sea, tenés que buscar la vuelta por otro lado, porque, ¿viste eso que dicen? Como que estas cosas no te llenan. Le digo, o sea, yo no he hecho grandes cosas, pero claro, yo visualicé esa placa de YouTube toda tu vida, claro. A años. Digo, qué ganas de tener esa placa, qué ganas de poder llegar a los 100K. Obviamente que no haces todo lo que haces por eso. Pero un motor. Pero es lindo el reconocimiento, ¿no? Pero verdaderamente, cuando la tuve en la mano, fue como... Era esto. O sea, pero literal, ¿viste cuando ves que gente dice, no, estas cosas no te llenan para nada? Vos decís, sí, seguro lo decís vos porque ya la reviviste. Ya tenés, claro, pero yo que no la tengo, la requiero. Y cuando estás ahí decís, che, posta, es como no es tan importante, ¿no? Y es un tema, pero ahora que hablaste, chabón, de las bandas nuevas, es como que hay un montón. No sé si notás eso que ahora pateas una piedra y salen 10 artistas emergentes, sobre todo dentro de la movida cristiana. ¿Cómo, vos que hace más tiempo que estás por ahí, cómo lo ves eso? ¿Qué cosas buenas, qué peligros? Yo quedé entre el medio, entre la vieja guardia y la nueva. Sí, quedé en el medio, en la mediana. Es como un chichón que queda ahí rari, ¿no? Sí, quedamos ahí en el medio. Pero, mira, antes de contestarte esta pregunta, algo con respecto a lo que vos le decías a este chico de la placa. Sí. Yo escuché una vez una historia de un chico que estudió en Oxford. Y ese chico, toda su vida, se mentalizó en tener el mejor promedio de la historia. De Oxford. Sí. Cantísimo. Y el chabón dijo, lo voy a lograr. Vos podés creer que llega el último examen, sé que cuánto se tenía que sacar para que el promedio le dé. Sale el profesor, dice, aprobaste, te recibiste, y no solamente eso, sino que te sacaste X nota, y sos la persona con mejor promedio de la historia de Oxford. El chabón... Fuegos artificiales. Y él dice, fueron los 15 segundos más impresionantes de mi vida. Dice, pero nadie me preparó para el segundo 16. Claro. Dice, qué buena historia. En el segundo 16 volví a tener hambre. Sí. Dijo, volví a tener hambre. Ahora, viste, una vez hay un pastor que explica lo que ocurre en el Edén. Porque en el Edén es donde el ser humano empieza a tener hambre. ¿Viste? Cuando empieza a tener apetitos. Y de repente, cuando no come del verdadero fruto, tuvo un apetito en el cual todavía en algunos no es saciado. Pasaron miles y miles y miles de años. ¿Me entendés? Sí. Y siguen probando alimentos. Y un pastor lo expresaba de la siguiente manera. Dice, cuando vos llegás a tu casa y alguien está cocinando pan, y él decía que había un olor a pan, y dice, vos sentís que hay olor, y de repente abrís una puerta y no está. De repente abrís otra y no está, y cada vez se siente más fuerte.
Entonces, vos abrís una puerta y puede ser, no sé, la fama. Yo quiero tener una banda y ser famoso. Quiero ser youtuber. Quiero, o mismo economía estable. Sí. Y ¿sabes qué? No está mal. Pero alguna gente cree que esa es la puerta, que ahí está el alimento. Sí, ahí está el pan. Abrís otra puerta. Las adicciones. Droga, sexo, sociabilidad, ansiedad, no sé. Abrís otra. El dinero, la salud, los viajes. Y de repente seguís abriendo y cada vez son más puertas abiertas. Y cada vez que abrís más puertas, hay más hambre. Porque seguís probando cosas que no lo son. Sí, y porque ya sabés que eso no te llenó, entonces necesitas buscar otra cosa. Y de repente aparece una persona que dice ser Dios y que te dice, yo soy la puerta. El que entra a mí va al Padre. Y no solamente eso, dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre, nunca más vivirá para siempre. Entonces vos decís, ¿entendés que ahora el alimento, el olor ese que toda mi vida tuve, ese segundo 16 que siempre tuve, es una persona? Claro. Que tengo que comer de él. Porque el segundo 16, amigos, es muy normal en los cristianos. ¿Por qué? En el día que vos dejaste de fumar un cigarrillo, es un momento pico, dejaste los cigarros. Sí. ¿Me entendés? Dejaste de fumar, dejaste la droga. De repente pasaste al frente y tuviste una experiencia sobrenatural. De repente empezaste a tocar en la alabanza. Pero de repente cuando eso se vuelve una rutina, ¿qué? Sí. Es cuando como tenés que volver a buscar esa sensación de vuelta. Te volvés adicto a buscar eso. A esa sensación. Y Jesús hacía milagros y señales. Los milagros son muestras sobrenaturales del poder de Dios. Pero las señales que Jesús hacía hablan, o sea, la palabra señales significa que tiene un significado detrás. Claro. Entonces, el significado detrás es el señorío de Cristo. Jesús dice, hay 7 señales en Juan. Y una habla de cuando Él camina sobre el agua, que Él está por encima de toda creación. Él resucita a Lázaro. Él se enseñaría sobre la muerte. Entonces, el hecho del segundo 16 se combate en la vida del Espíritu. Y la realidad de la vida del Espíritu conlleva en que todo ocurre para el señorío de Cristo. ¿Me entendés? O de repente, tengo una banda y de repente no me va como yo esperaba. ¿Me entendés? Yo esperaba llenar estadios, o yo esperaba que una disquera me cierre un contrato, y no pasa. ¿Cuál es la señal? Que mi promoción no es ni una disquera, no soy yo mismo. Claro. Es Él. Él es el Señor de mi vida. Y a veces nosotros perdemos como la dimensión de lo que significa Jesús es el Señor. Eso es lo que los primeros cristianos escribían en las paredes. 170.000 personas fueron asesinadas como mártires en los primeros años por escribir Jesús es el Señor. Porque el lema era César es el Señor. El mundo es el Señor para nosotros. ¿Viste? Entonces, yo veo muchas bandas nuevas, muchos artistas nuevos. Y veo algo que no veía hace mucho, profesionalismo. Qué bien. Eso está muy bueno. Chicos que se están recontra esforzando. Chicos que honran un montón a los que estaban antes. Chicos que la verdad que se están matando por poder dar lo mejor. Pero esto es algo que yo siempre les digo a todos. Tengan cuidado con el segundo 16. Porque viene, amigo. Sí, totalmente. Y es algo que también dijiste antes que no está mal. O sea, digamos, querer tener ese profesionalismo, esa placa, No, querer como hermoso. ir a Vorterix. O sea, son experiencias que están buenas, pero el bajón, ese segundo 16, es fortísimo. Fuertísimo. A mí, ¿sabes cómo? Uno de los bajones más fuertes que tuve en mi vida fue la semana después de cuando publicamos el libro. Porque fue un trabajo muy duro, amigo, de todo el año. Fue rechazar contratos para intentar hacerlo nosotros. Fue en medio de una pandemia agarrar el evento y que todo salga bien. Y hasta el último segundo corriendo. Y lo hicimos y vino gente y la firma y todo. Y la alegría. Amigo, estuve como un mes que no podía hacer nada. Pero porque no tenía hambre, o sea... Una motivación. Exactamente. O sea, no... Como que decía, no... Viste que la gente dice, no, tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol, ¿no? Y digo, pues, yo tengo el libro y como era como, no sé, amigo, como haber hecho la tarea del colegio, como y es
Eso tengo una frase, una canción de Woz, chabón, que me vuelve loco, que es cuántas cosas hago para olvidarme que voy a morir, ¿no? Como que uno se mantiene ocupado como para no, en su caso, no ver esa realidad porque él cree que se va a morir y que no hay nada más del otro lado, ¿no? Y yo creo que en nuestro caso no debería ser así, pero muchas veces hacemos un poco eso, ¿no? Nos llenamos de ciertas actividades como para olvidarnos o para sentirnos, no sé. Sí, libres un rato. San Agustín tiene una frase que a mí siempre me encantó, que dice: oh Dios, tú nos has hecho para ti, y nuestros corazones descansarán solamente en ti. Claro. Y pone coma. Solamente en ti descansarán. Y vos decís, que el corazón tiene como si fuera una especie como de encastre solamente ahí. Sí, lo vamos poniendo en todos lados. A mí me pasó mi segundo 16. Fue algo re loco. Nosotros en una época sacamos Tempestad, Bendita Adversidad, A Mundo de Distancia, Infinito en mí. Esas 4 canciones a nosotros nos llevaron de gira a México. Qué locura. Sí. Qué locura. Es más, creo que... un subidón de dopamina. No, terrible. Y antes de irnos a México, hicimos un Vorterix. Y había, no sé, creo casi 1000 personas ese día. Yo me acuerdo que estábamos tocando Infinito en mí. Ese día fue terrible porque el cubista, el batero de Kiosco, había tenido un problema con sus hijas. Habían nacido prematuras y ellos estaban internadas. Había sido y para mí, Cubista y Daniela, su esposa, son familia. Claro. Kiosco para mí es una familia, al igual que Fila 9. Yo nací con ellos, me criaron. Sí, sí. Y fue terrible, ¿viste? Y Cubista forma parte muy importante de nuestra vida musical. La cosa es que ese día estábamos tocando Infinito en mí. Hacemos una videollamada en vivo. El Vortrix explotado, amigo. Explotado el Vortrix. Todos prenden las cámaras, luces. Yo debo tener el video por ahí. La verdad que yo a veces pierdo mucho esas cosas, esos registros, pero está el video. Todo el Vortrix lleno, todas las luces prendidas, ¿viste? La de las cámaras, sí, tipo sí. Los famosos antes de encendedores. Hacemos una videollamada con ellos, salen, creo que en las pantallas, y le dedicamos el tema. Yo mientras estaba tocando Infinito en mí, que yo cuando toco Infinito en mí en vivo, entro como una especie de... no sé, como un trance. Sí, como una especie de trance, ¿viste? Es como un momento muy íntimo que tengo con Dios, porque yo sé en qué momento hice Infinito en mí. ¿Viste? Y todo lo que significó esa canción para nosotros. Pero ese día yo vi todo lo que estaba pasando a mi alrededor y dije, la famosa heme aquí. Yo me estaba yendo a México. Señor, heme aquí, envíame a mí. La que vos quieras hacer conmigo es acá, yo estoy. Y volví, me acuerdo que junté a todos los chicos. Le dije, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios porque Dios es bueno. Oramos, ¿viste? Fue resarpado, ¿viste? Salgo y a los 10 minutos me habían robado mis cosas. Me habían robado todo lo que yo había preparado. Tipo tus instrumentos. Sí, wow. Adentro de Vortrix, amigo. Qué garrón. Adentro de Vortrix, o sea, con nuestro público, me robaron mis cosas. Donde yo tenía todos mis ahorros, de mis instrumentos, todo lo que me había llevado toda mi adolescencia. Tenía anotaciones de canciones nuevas, in-ears, pedales. Lo que te imagines, solamente mis cosas se llevaron. Nada más. Nada más. Y yo estaba justo saliendo, nos damos vuelta, me traen el auto, está lleno de gente. Yo saludaba, me sacaba fotos y de repente me avisan, che, no están tus cosas. ¿Cómo estaban acá? No están. Empezaron a buscar, no estaba más. Se perdió. Además, hay gente que seguro... Hace poco me conté con una persona que estuvo me había pedido una foto el momento que me que te están diciendo eso, sí. Y me dice, yo tengo una foto con vos en el momento que te avisaron que te robaron todo. Y llegué a mi casa. Ese día nos falló el flete, me acuerdo. Tuve que cargar todo el backline en mi auto, que era un 4K en ese momento, chiquito. Lo tuve que llevar hasta Drogué, re lejos. O sea, todo lo mágico de ese momento de luces prendidas, Vorterix, Cubista ahí todo, ¡fum! Así en 2 segundos, amigo. Perdí todo. Y Dios me dijo, ¿y ahora me vas a agradecer? Sigo siendo bueno, ¿no? Sigo siendo bueno. ¿Viste? Y es lo que decía Teresa. ¿Qué premio es tan valioso
Dice la palabra que hay un hombre que tenía todo, pero se entera que había un campo. Un tesoro escondido. Había un tesoro escondido. Cuando él fue a vender todo, la gente le dijo, estás loco. Pero de repente cuando se enteraron que de repente compró un campo, que adentro tiene un tesoro que valía más que cualquier otra cosa. Yo esa noche volví a mi casa quebrado, amigo. Quebrado. Pero no por lo que me habían robado, porque para mí lo material, amigo, es nada. No porque no me cueste, sino porque yo soy un mayordomo de las cosas de Dios. Yo las cuido porque me las dio Dios. Pero yo sé que esas cosas hoy en día están sirviendo para su gloria. No sé quién las tendrá. Pero ese día yo llegué y Dios me repetía mi frase. Todo sale de mí y vuelve a mí. Sale de mí, vuelve a mí. ¿Viste? Y ese día abrí mi casa y abrí la palabra. Era la madrugada, me acuerdo, y leí la historia de Nicodemo. Si yo no nazco de nuevo, no puedo ver la gloria de Dios. Si no nazco de nuevo, no puedo ver la gloria de Dios, ¿no? Y escribí una canción llamada Así otra vez. Que es el día de hoy que... Esa canción es el segundo 16 de mi vida. Ese día arranqué mi vida en el Espíritu. ¿Me entendés? Porque el éxito ya había pasado. De repente era juntar las ruinas, ¿viste? Claro. De la humillación, por así decirlo, ¿viste? Sí. Y me entendí un mayordomo, hasta de fila 9. Fila 9 no es mío, ni de nadie. Qué clic loco, amigo. Sí. Qué mambo. Y me tuve que ir a México sin nada, otra cosa prestada, chabón, eso es lo que fue. Fue una locura. Pero justo antes de ir, porque por ahí ibas en ese mood allá y volvías con las nubes, No, amigo. fue una locura, chabón. Ese viaje fue una locura. O sea, hay gente de México. Vos tenés un montón de público en México. Sí. Nosotros, ojalá, podamos volver lo antes posible. Yo quiero ir, amigo, nunca fui. Amigo, México es lo mejor que hay. La pasamos muy bien. Y los shows, la gente divina, hermosa, mal. Además, nosotros en un momento tocábamos enfrente de la Red Bull Internacional, la que Asesino le gana a vos. Y nosotros queríamos ir a ver y no podíamos porque tocábamos en el mismo momento. Claro. Y cuando volvíamos volvíamos en el avión, estábamos así y me quieren sacar la guitarra, ¿viste? Subiendo el avión. Que la guitarra no puede viajar porque esto que lo otro. Y nosotros, sí, no, pero ¿viste? La típica, ¿viste? ¿No? Sí, pero si yo no tengo carrión, déjame pasar con esta, porque no traje justamente un carrión para pasar con esto. No. Salta un tipo. ¿Qué está pasando acá? ¿Quién era? Vos. No, Sí, mirá. ¿Qué está pasando acá? Dice. Y el chabón saltó por nosotros ahí. Dijo, no, dice, bueno, si pasa algo, quédate tranquilo que yo salto por ustedes en Argentina, dijo. Y siempre nos quedó esa anécdota a nosotros. Qué loco, amigo. Saltó a defendernos. Nosotros queríamos ir a ver, elegimos, mirá, nosotros ya te quisimos ir a ver, no pudimos porque tocábamos, pero bueno, ahora estamos juntos, entonces nos sacamos una foto. Charlé, re buena onda, loco. Re buena onda. Qué flash, amigo. Sí. Chabón, llevamos 1 hora y cuarto Mal. hablando. Se pasó un montón. Son las 8. Sofi me está diciendo que la pase A buscar. a buscar, así. Una de la última en realidad que te hago es cuando mirás el futuro, que todo, o sea, este último tiempo, si lo sabré yo, se ha hablado mucho, ¿no? De los tiempos del fin, del apocalipsis, de que esto está como peor. Y hay una percepción, mismo hasta en nuestro país, es como que todos se quieren ir, ¿no? Como escapen de América Latina, todo ese mambo, ¿no? Yo creo que hay muchos pibes que nos ven en ese sentido y que tienen como esa decepción o como esa sensación de como que nada bueno hay por delante. Claro. ¿Qué le dirías a un pibe así? Mirá, hay un... Viste que el versículo más corto es que dice que Jesús lloró. Sí. Bueno, y... El único que me sé de memoria. Sí, y vos decís, qué loco, ¿no? Porque Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y de repente llora, aunque sabía que lo iba a resucitar, pero llora porque él era consciente del dolor que estaba pasando la familia. Eso es muy loco. Porque él llora con los que... Él no hizo... O sea, todo lo que él nos dijo que nosotros hagamos, él lo hizo. Entonces, eso es un punto, primero y principal. Si la persona esta está mal porque las circunstancias lo están atrapando, Dios dice que Cristo va a secar nuestras lágrimas, primero y principal. Él llora con los que lloran.
Hay un consuelo, hay un consolador eterno. Pero en esa historia, dice que cuando él dice, sáquenlo a Lázaro, dice, ya debe oler mal. Ya debe oler mal, no lo saquen. Y le dijo, pero eso no es lo que pasa cuando el que está del otro lado es Dios. Cuando el que está diciendo, sáquenlo, corran la piedra, saquen en las vendas, es Dios. Tu justicia, mi justicia, la justicia del mundo, la realidad del mundo, puede llegar a decir que tiene lo que se merece, que el país tiene lo que se merece, que nosotros tenemos lo que nos merecemos. Pero eso no ocurre cuando la gracia es personificada en una persona y esa persona es la que está llamando del otro lado de la piedra. Entonces, hay cosas que huelen mal, amigo. Definitivamente, y eso estamos todos de acuerdo. Pero lo primero que huele mal somos nosotros. Claro. ¿Me entendés? O sea, la gente dice a Jesús, nos vino a salvar a los romanos. Porque siempre el malo es el otro. Claro. Y Jesús no nos vino a salvar a los romanos, Jesús nos vino a salvar de nosotros mismos. ¿Entendés? Por eso, vos decís, hay algo que huele mal. Pero lo primero que huele mal es nosotros fuera de Él. Entonces, hay circunstancias que ya se dan por hechas. Porque simplemente huelen mal. Pero hay una persona que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque estemos muertos, vamos a estar vivos. Como ese hombre que decía que lo ponen en la hoguera y lo dejaron mucho tiempo. Y en un momento dicen, ya debe estar muerto. Dice, fíjense si está vivo. Y de repente dice que levantó sus manos y empezó a aplaudir. Porque Dios es real y porque Dios está vivo. No porque me lo haya contado alguien, sino porque sigue cambiando millones y millones y millones de vidas. Que todo huele mal, estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando Dios es el que te está diciendo, sacale las vendas. Porque el que da vida es Él, pero los que sacamos las vendas somos nosotros. Hay que sacar las vendas, amigo. Y yo estoy totalmente dispuesto a hacerlo. No sé si hay un mejor cierre que ese. Creo que cualquier cosa que digamos a partir de ahora la va a bajar. Hablamos del PSG. Amigo, gracias por venir. No, a vos por invitarme. Cuando quieras. Yo la pasé súper, espero que ustedes también y nos vemos en otro capítulo. Chin chin.